como la en Ciudad de México. Gracias por este enlace, seguiremos al pendiente. Desde luego estamos al tanto y que tengan buen día. Gracias. 7:31, vamos con más información, sí. Vamos directo de lleno porque es el mismo tema que queremos compartir con usted y esto implica, desde luego, saber cómo es que se va a realizar este conteo de voto por voto. Hay detalles que compartimos esta mañana con el maestro Alejandro Romero Millán. Él es académico de la Facultad de Estudios Superiores de la UNAM, allá en la Ciudad de México. Qué gusto saludarte, maestro. Muy buenos días. Muy buenos días, Vicky. ¿Qué tal? Gracias por llamarme y un saludo al auditorio. Gracias por poder compartir con nuestra audiencia esta perspectiva sobre esto que implica, pues, que por primera vez se dé un recuento de voto por voto aquí en el estado de Puebla. Así es, pues mira, primero comentarte que esto es inédito porque por primera vez se hace un recuento total de más de 7,200 casillas en un estado, en una elección. Y hay varias causas por las cuales se da. Obviamente hay actores políticos que están de acuerdo con ello, hay otros que no, pero a final de cuentas lo que sí creo que hay que destacar en ese sentido es que la logística en cómo se ha llevado a cabo, pues ha demostrado que hacer un recuento total de votos no es tan sencillo como a veces se pudiera pensar por la ciudadanía o por los diversos actores políticos e incluso por el propio tribunal, porque ayer ya se empezaron a dar cuenta que sí implica una problemática real llevar a cabo este tipo de actos. Maestro Alejandro Romero, qué gusto saludarte, muy buenos días. Una cosa es lo que dice el papel, una cosa es lo que dice la ley, pero ya llevarlo a procedimiento, además llevar a un procedimiento inédito que no se ha implementado nunca antes, pues esto por supuesto genera riesgos, genera dudas, genera, pues digamos que zozobras, y de lo que se trata es precisamente de lo contrario, de que el procedimiento sirva para limpiar las zozobras, limpiar las dudas de una elección cuestionada. Así es, Enrique. Y mira, hay una cuestión que tenemos que plantear desde el inicio, ¿no? Es el por qué se abren estos paquetes, y fue precisamente porque el tribunal determinó que había dudas sobre los resultados a partir de varias hipótesis que tienes. Te pongo un ejemplo, en alguna dice, bueno, a ver, se ordena el recuento de 43, por ejemplo, 43 casillas, y resulta que en el acta solamente se tiene constancia de 23. A mí me parece que, por ejemplo, ahí en anteriores integraciones y en anteriores criterios, pues únicamente lo que se ordena es sobre los que tienes duda, es decir, sobre los 23 que no se habían abierto. Y así hacen una cadena de hipótesis a partir de las cuales ordenan la apertura total de los paquetes e instauran en la sentencia un procedimiento que aparentemente y en el papel pues todo se ve sencillo, ¿no? El problema inicia desde que tú tienes que hacer que esos 7,200 paquetes se vayan subiendo a un camión, custodiados por todas las personas que ahí se señalan, funcionarios del tribunal local, funcionarios del OPLE, funcionarios del propio Tribunal Electoral Federal, así como el Ejército, y pues resulta que tienes que ir subiendo paquete por paquete y haciendo constancia de en qué camión va el paquete, en qué condiciones va, y eso obviamente lleva tiempo. O sea, cada paquete electoral, para que tú des fe de cómo viene, pues no te va a llevar menos de 5 o 10 minutos para sentarlo en el acta. Eso multiplícalo por más de 7,000 paquetes, pues entonces ahí empieza el problema y luego ya vimos que se descompuso el camión, etcétera. Yo lo que sí creo que se debe de tener es confianza en el sentido de que ahí podían estar los representantes de los partidos, ellos se podían dar cuenta de cómo estaba el traslado de los paquetes. Si ellos tenían las actas de los cómputos distritales, bueno, pues ahí mismo se asienta cómo, en qué condiciones se guardó el paquete, y si guardan las mismas ya desde ahí hay certeza de cómo está el paquete para el traslado. Ahora se tiene que iniciar este recuento, va a ser en presencia de los propios partidos políticos, y nos vamos a dar cuenta que la dinámica no va a ser tan sencilla, y que es a lo que se enfrentan los OPLES día con día o en elección tras elección, cuando tienen a un representante de un partido objetando todos los votos porque lo quiere ganar. Y entonces en el tribunal, a pesar de que digan que solamente pueden intervenir de manera breve, pues la verdad es que se van a dar cuenta que esto no va a ser así, porque siempre van a querer alegar más los partidos, y en lo que le dices que no, que sí, pues este procedimiento se va a ir atrasando, y no por una cuestión de que haya dudas sobre eso, sino por una cuestión simple de logística, y empieza el cansancio humano,
empiezan todas estas aristas que nunca los magistrados se habían dado cuenta de lo que va a significar, y hoy sí van a saber realmente el trabajo que un OPLE hace, ¿no? Maestro, por lo que estamos viendo, el resultado no va a quedar esta semana. Pues eso, aparentemente la sentencia dice que tiene que quedar. Lo cierto es que yo veo cuesta arriba que esto lo terminen en 3, 4 días. Yo creo que se van a llevar más y van a tener que ser jornadas laborales realmente grandes, porque no sé si los magistrados en algún momento dado vayan a querer suspender las sesiones, lo cuales lo pueden hacer para ir a descansar, para ir a comer, para ir a hacer pues cuestiones incluso personales. Pero la verdad es que se van a dar cuenta que las jornadas maratónicas de los recuentos que no se suspenden, que se llevan sin suspensión, pues son inhumanas en ese sentido, ¿no? Pues inhumano o no, como se vaya a determinar finalmente con esta precisión que nos acabas de realizar, la expectativa es muy grande de lo que puede suceder, de lo que va a dar como resultante, si son 5 días o son 8 días o inclusive más, pero que los populanos podamos tener la certeza de ese recuento de votos y la revisión de las actas para tener un resultado. Y nos preguntaban inclusive ayer la audiencia, amigos del auditorio, ¿qué va a pasar después de esto si el resultado es diferente? ¿Cuál es la siguiente instancia? Mira, aquí hay que recordar que esto se da porque existe una cuestión que se llaman incidentes. Un incidente es, digamos, resolver algo previamente a resolver el fondo del asunto. Obviamente se pedía que se abrieran los paquetes electorales. El Tribunal Electoral Local dijo que no, porque no se actualizaban las causales establecidas en ley, y es así que el Tribunal Federal, en la impugnación que resuelve, determina que sí hay causales suficientes o irregularidades suficientes para que se abran todos los paquetes. ¿Qué va a traer como resultado? Mira, históricamente, cuando la ventaja es más de 10, 11 puntos porcentuales, 8, 5, la ventaja, en vez de que se disminuya, por lo regular cuando se hace recuento se aumenta, o si disminuye en un porcentaje mínimo. No estamos hablando ni siquiera que a veces llega al 1%. Entonces, yo creo que como están dados y los resultados que traen las casillas, si es que no hubo realmente ninguna irregularidad en el reconteo, salvo simples errores de forma, y no lo quiero simplificar como decir que eso está bien, sino decir que el OPLE a lo mejor se vio rebasado, no contaba con todos los elementos suficientes, personal suficiente capacitado para llevar a cabo un recuento, y es por eso que hay omisiones en las actas. Bueno, pues esto lo único que nos trae como consecuencia es que el tribunal va a tener que subsanar eso, pero es probable que si los resultados que se tuvieron en los consejos distritales no distan mucho o son muy similares a los que obtiene el tribunal, yo honestamente creo que ahí se subsana todo este tema relativo a que el recuento estuvo mal, y entonces el resultado de la elección se tendría que validar. Ahora, eso no quiere decir que esto lo único que subsana son lo que se llama error y dolo en el cómputo de las casillas, es decir, que se contó mal un voto, que se contaron mal 10, que se le dieron a otro partido, etcétera. Hay otras causales de nulidad que seguramente hizo valer el partido impugnante, que esas se tendrán que resolver en el fondo, y que estos actos que se dieron pueden contribuir a la nulidad total de la elección, si es que los magistrados así lo consideran. Ahorita lo que tienen que resolver es esto. Una vez los resultados que se tengan, se mandan al tribunal local para que se incorporen a la impugnación, digamos, general de las casillas, la impugnación de la nulidad de toda la elección, y a partir de ahí pues tendrán que dictar una sentencia y pueden nuevamente recurrir esa resolución del tribunal local ante el tribunal electoral, la sala superior específicamente. Maestro Alejandro, partamos de un supuesto, como muy bien estabas adelantando. Este conteo ratifica lo que todos sabemos, ratifica la distancia entre la primera y la segunda fuerza. ¿Qué tendría que pasar para que el tribunal decidiera, y qué recursos se tendrían que interponer para que el tribunal decidiera anular la elección? Yo tengo entendido que impugnaron lo que fue la cadena de custodia, es decir, el momento en el que el paquete electoral se traslada de la casilla a los centros de acopio que pusieron y de los centros de acopio al Consejo Distrital. Habrá que ver cuántos paquetes electorales fueron los que realmente no se pudieron contar porque no llegaron, porque llegaron incompletos,
porque el número total que va a recontar el tribunal no quiere decir que sean el total de las casillas, eso habría que estudiarlo. Entonces habría que ver cuántos paquetes realmente no llegaron o no se tuvo certeza de qué casillas nunca llegaron a los consejos distritales, si es que hubo alguna hipótesis en ese sentido. Esa es una causal que hicieron en la cadena de custodia. Probablemente existan otro tipo de causales de violación de principios, a lo mejor imparcialidad en la contienda porque hubo programas sociales, es decir, habría que ver el recurso que promovieron a nivel local para ver si da causa a la nulidad de la elección. Tan es así que acaban de anular en la Ciudad de México, la sala regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral Federal, una elección en Coyoacán por el uso de programas sociales y por violencia política en contra de la candidata de Morena en ese sentido. Entonces, habrá que ver las causales. Bien. El tribunal puede determinar que no se anula la elección y ellos pueden irse al juicio de revisión constitucional ante la Sala Superior nuevamente. Pues maestro Alejandro Romero Millán, académico de la Facultad de Estudios Superiores de la UNAM, gracias por compartir con esta audiencia estos pormenores de algo que apenas pues comienza exactamente en 19 minutos. Si nos lo permite, seguiremos en contacto contigo, como se vaya dando este recuento, para poder tener ya al final la posibilidad de compartir contigo y la audiencia. Claro que sí, muchísimas gracias Vicky, Enrique, y gracias al auditorio. Muy buenos días. Un abrazo. Un gran abrazo, muy buenos días. Nos vamos a pausa, tenemos más al regresar. Oro Noticias. Sí se cuentan absolutamente todos. Lo que dice es, no se va a verificar necesariamente todas las casillas o todas las urnas donde dijeron que se rompió la cadena de custodia, es decir, únicamente en las donde se señaló. No, ¿se van a contar todos, sí o no? A ver. Todo. Es contradictorio lo que están diciendo. No, es que una cosa es la cadena de custodia, que no se va a revisar, o sea, todas las urnas en términos de cadena de custodia, pero esto es el conteo, o sea, el conteo se hace completito. No tiene caso lo primero si lo segundo se va a dar, perdón. No, pues es que esa es una... Todo. Esa sería una hipótesis contrafactual, es decir, si ellos argumentan, ¿qué pasa si el conteo, lo que va a pasar? El conteo avala lo que ya sabemos, que ganó quien todos sabemos que ganó, la primera fuerza. Obviamente Morena va a decir, ya no es cierto, se rompe la cadena de custodia, es decir, ya se les quitó la carta del conteo, vamos por los programas sociales, vámonos por la cadena de custodia, o sea, va a subir más causales, y entonces la cadena de custodia no es total. Ok, ¿dónde dices que no es determinante? Ajá, no, ¿y dónde dices que no se verificó la cadena de custodia? No, pues en todos lados no se puede. Me tienes que decir exactamente en qué casillas, en qué, porque la cadena de custodia supone trasladar de los comités distritales ajá, entonces, o sea, todos, no, perdón, no, eso no es posible. Entonces, ahí ya tendrían que verificar de manera selectiva, pero eso no va a pasar. O sea, cuando tienes una causal mayor, que es el conteo, ok, vamos a verificar, y les das la oportunidad a los partidos políticos de hacer argüende literalmente por cada voto, por cada boleta. Pues lo que decía. Ya que en el argüende es donde en el aquí no, porque son 2 y son 18, multiplíquelo por más de 3 millones de votos, que son los que tienen allá. Sí, o sea, estas más de 7.000. Dijeron que el viernes, perdón, o sea, no es tan fácil, porque abren los paquetes y empiezan, ¿no? A cantarlo. Y a cantarlo, y además a señalarlo. Y entonces tienen que ir anotando, y de repente si hay uno de representante dice, no, espérate. No, ese es para mí, no, ese no, es que otra. Ahí no está claro el voto, no. Entonces se van a llevar un mes. Se van a pelear, no tanto, pero sí se van a pelear literalmente por cada cosa extraña, por cada voto extraño. Sobre todo en las secciones donde hay poca distancia. Pero a ver, si lo que estuvimos viendo, simplemente en la recepción, en las transmisiones en vivo que hizo el Instituto Electoral del Estado. No, pues nada más son la mudanza. Del argüende, literal, del argüende, de los representantes de los partidos políticos en el instituto, con cómo iban llegando los votos, y si la caja, si el acta, todo, que era una cena de negros, y pasaba el tiempo, y se pasó el tiempo, y era nada más la recepción, imagínate. Es que un viaje de 2 horas se lo echaron en 10. Fueron 36 horas de calvario, desde que se determinó acá hasta que pudieron llegar y descargar. 36 horas. Ayer a las 1:30 estaban descargando apenas el segundo trailer. ¿Esa es la canción que pidieron? Sí. ¿Sí? ¿Es esa? ¿Es Pablo Ruiz? Sí, ¿no? No.